Vamos a explorar los resultados del estudio bibliométrico denominado análisis del índice H, los identificadores persistentes de autor y su aplicación en la comunidad científica colombiana, en un estudio relacionado por Camilo Alejandro Corchuelo Rodríguez para su tesis de pregrado. Ok, lo primero que vamos a abordar es, bueno, el título da cuenta del abordaje epistemológico y el objeto de estudio que se aborda, que es la comunidad científica colombiana, y cómo el- las variantes de nombre afectan la medición del índice H, y cómo esto se podría llegar a corregir, que fue la primera hipótesis, con el uso de un identificador persistente de autor. El planteamiento del problema entonces es qué consecuencia tiene la medición en el índice H de la falta de normalización de la firma de los autores en plataformas como EasyWeb y Scopus. Aquí tenemos un cuadro en donde se da cuenta de cómo algunos de los autores colombianos que más publican aparecen registradas en la plataforma de Easy y de Scopus. Easy, entiéndase ahora en adelante como Web of Science, y entonces este marco es el que le dio sustento a la investigación, identificando cómo todas esas variantes de nombre pueden de alguna forma impactar la medición de indicadores bibliométricos como el índice H. Muy bien, el objetivo entonces fue establecer el impacto que generaría el uso de un identificador persistente de autor en la comunidad científica colombiana para la medición específicamente del índice H. Y bueno, los objetivos específicos que permitieron el soporte y llegar a feliz término con el objetivo general. El sustento teórico se basó principalmente en fuentes primarias y secundarias, en donde se encontraron conceptos, reseñas y características de cada uno de los elementos que se estaban abordando desde el marco teórico. Algunos de ellos son control de autoridad. Aquí aparecen algunos de los autores más representativos durante el barrido documental y durante la investigación. También tenemos bibliometría, que si bien los conceptos que se abordaron son más modernos, como el índice H, un poco más reciente, permitió identificar cómo es ese proceso de medición y la génesis de los procesos y de los conceptos de medición a lo largo de la historia de los sistemas de información. El índice H, como esa medición reciente y de mayor crecimiento en plataformas como Web of Science y como Scopus, por esa coherencia que permite generar entre los documentos citados y los documentos producidos. Ese punto de encuentro denominado índice H fue el que se analizó a través del estudio bibliométrico. Y obviamente los identificadores persistentes de autor, que también son un concepto nuevo, pero que han tenido gran acogida en plataformas como ORCID, que ya registra más de 1 millón de investigadores registrados. Bien, en cuanto a la metodología, entonces, pues el método es un método de estudios bibliométricos propiamente. El tipo de investigación es descriptiva. En la primera fase teórica se registró una ficha bibliográfica en donde se relacionaron todos los documentos encontrados con estos elementos para poder tener el sustento y dar cuenta de ese proceso sistemático que se llevó a cabo. Posteriormente, bueno, se relacionaron los conceptos más relevantes de la investigación y los autores más representativos. En la fase de recuperación, bueno, la población se seleccionó a partir de 3 criterios: uno, que fueran colombianos; dos, que tuvieran registro en el CBLAC, que es el registro único de investigadores de conciencias en Colombia; y dos, que estuvieran o tuvieran publicaciones en Scopus o en Web of Science. La muestra total fue de 196 autores, que es una respuesta representativa a partir del universo de autores colombianos registrados en el registro del CBLAC. Se hizo un instrumento de recolección de datos que tiene estos 11 criterios, estos 11 elementos que permitieron el registro sistemático y muy juicioso de cada uno de esos elementos para poder hacer el análisis posterior. Las fuentes de información principales fueron el CBLAC, el Scopus y Web of Science. Las variables que se mostraron hace un momento tienen aquí la descripción de qué elementos constituían y cómo se registraron.
Luego, en la fase 3 de tabulación, análisis e interpretación de los resultados, primero se hizo la recopilación de los contenidos que permitían el estudio. En este caso se ubicó al personaje en CVLAG. Después el autor se corroboró en las plataformas, se identificó que tuviera los criterios y se registró en el instrumento. Finalmente, luego de ese registro se hizo un nuevo análisis del índice H a partir de la corrección de todos los errores de homónimos, duplicados, etcétera, que se encontraron. Muy bien, los resultados. Dentro de los resultados entonces tenemos, primero se encontraron 840 variables de nombre de esos 196 autores. Para poder obtener esos 196 autores con esos criterios que se establecieron previamente, se tuvo que hacer una revisión de 690 autores en la plataforma del CVLAC. Estos 196 autores registran en total 78.304 citaciones y el índice promedio H de los autores de la muestra de la población son 11, porque el 20 es un error, no hay decimales en la medición del índice H. Costado izquierdo, los resultados generales de la medición en Web of Science, y costado derecho, la relación de los resultados en Scopus. Digamos, hay un mayor número de documentos publicados y citados en Scopus de los autores colombianos, y en general la mayor concentración de los autores se dio en Scopus con un 60,4%. En esta plataforma se encontraron 64 documentos duplicados de nuestros autores, se encontraron 6 homónimos. Por el lado de Web of Science, antes llamado Easy Web of Knowledge, se encontraron 139 homónimos, 35 documentos duplicados, un índice de H promedio de 5 para el registro de los autores colombianos. A partir de esa realidad se hizo una nueva medición del índice H y se hizo de forma independiente en cada plataforma. Para Web of Science se obtuvo que al hacer la normalización de los autores para poder hacer la nueva medición, el 43% de los autores tuvo exactamente la misma medición. Por su parte, el 27,5% de los autores tuvieron una medición real porque en primera instancia no tenían medición del índice H. 33 autores tuvieron un incremento en general de 1,18 en la medición de su índice H, es decir, que al corregir sus registros se pudo identificar que aumentaba su número de índice H en las plataformas. Por último, 25 autores tuvieron una reducción de 1,6 en su índice H debido al problema de duplicidad de homónimos que hay en el registro de estas plataformas. Aquí vemos una gráfica comparativa entre la medición encontrada y la nueva medición. En el caso, bueno, cada uno de los autores tiene un número y se relaciona cómo estaba y cómo se encontró luego de la nueva medición. Muy bien, vamos a mirar qué pasó en el caso de Scopus. 38,7% de los autores mantuvo la misma medición del índice H, el 48 autores, perdón, que corresponden al 24,4%, tuvieron una medición real, antes no la tenían y en ese momento la obtuvieron. 45 autores tuvieron un incremento de 2,04 en promedio del índice H, que es un número bastante alto. Y el 27 autores tuvieron una reducción en promedio del 1,59 en su medición del índice H, que tenemos la misma gráfica con el cuadro comparativo. Bueno, esta presentación está en Prezi y la coloco en la descripción del video para que quienes quieran explorarla nuevamente. Bueno, luego el análisis de estos resultados, pues se puede evidenciar que la falta de normalización de los registros ocasiona que casi el 86% de nuestros autores tenga homónimos en esas plataformas. En promedio 4,17 variantes de nombre que tiene cada uno de los autores colombianos en esas plataformas. Hay casos particulares como esta autora
en donde los nombres y sus apellidos son erróneos, están equivocados. Se encontraron 99 documentos duplicados, es decir, que las plataformas registran el mismo documento con dos variantes de nombre diferentes para nuestros autores, lo que afecta considerablemente la medición del índice H. Y por último, que una correcta medición del índice H permitió identificar un incremento en ambas plataformas, en una más que en otra, pero permitió identificar que sí se aumentaría la medición del índice H de los autores colombianos. Bueno, estas son algunas de las conclusiones generales, pero me quiero centrar en